Entonces, ella es Amelia Linderman, muy feliz de estar aquí. Ella vive en Alemania, pero es estadounidense. Es mitad estadounidense, mitad escocés. Y está muy agradecida con Stephanie por ayudar con la traducción de la presentación, Fernando y Jung Sung que están ayudando con las traducciones en vivo. Con gusto. Ujú. Ella tiene 4 hijos y está embarazada con el quinto. Wow. Y, habían perdido un hijo que está en el mundo espiritual. Entonces es su sexto embarazo, pero está muy bien. Y sus hijos tienen 4, 8, 10 y 12 años. Entonces están en diferentes etapas de la vida. Así que esta conversación de la vida es muy dinámica en su vida, muy presente en la vida de ella. Y por cierto, también feliz día de todas las cosas a ustedes. Si pudieron celebrar eso, hoy es el día de todas las cosas. Entonces espero que que podamos estar agradecidos por toda la abundancia que tenemos en este mundo. Sí, va a compartir pantalla. Ujú. Un segundo mientras que preparo todo. Eso, vamos a empezar. Entonces, enseñar a los hijos sobre el sexo desde la perspectiva de una familia bendecida. ¿Por qué eso es tan importante? Porque este es nuestro trabajo. Siento que algo que quisiera mencionar es este trabajo que hacemos en la casa es el trabajo más importante que podríamos hacer en nuestras vidas. Recientemente leí este libro llamado Esencialismo, cuáles son las cosas más importantes de la vida, y usualmente se reduce a las cosas que ocurren en su familia. Este trabajo de ser un papá podemos darlo por sentado em, y esperar que alguien más le va a ayudar a mis hijos en el futuro sobre ciertas cosas. Y el sexo absoluto es una de las cosas que de verdad es muy importante en nuestra iglesia, ¿verdad? Es un tema fundamental en nuestra iglesia. Es algo que los padres verdaderos hablaron mucho. Desafortunadamente no ha sido tan fácil enseñar sobre ese tema, porque la mayoría de nosotros no experimentamos una explicación clara de parte de nuestros padres de manera tan clara o como hubiéramos querido, como hubiéramos deseado o como necesitábamos. Entonces no es fácil, pero pensamos que no es fácil. Sin embargo, es más fácil cuando empezamos a hacerlo y comienzan a hacerlo. Y ahí se vuelve una experiencia muy enriquecedora para la familia. Puede ser incómodo al inicio porque es algo nuevo, pero espero que con esta presentación ustedes puedan verdaderamente sentir. em, si ustedes sienten que este es un tema nuevo o es un tema complicado, em, esperamos que con esta presentación puedan sentirse ayudados. Entonces, ¿por qué es tan importante para los padres liderar esta conversación? Usted es el experto. Ujú. Nosotros sabemos mucho más que nuestros hijos, ¿verdad? Por experiencia, por estar vivos más tiempo, por haber recibido la bendición, por tener familia. Tenemos más conocimiento que ellos. Y también, claramente, ustedes son las mejores personas que pueden enseñarle a sus hijos, porque son los que más aman a sus hijos, ¿verdad? Muchas personas pueden amar a sus hijos, pero ustedes aman a sus hijos más que nadie. Entonces, quisiera comparar esto con, con una experiencia como cuando le enseñamos a nuestros hijos a cruzar la calle. Les decimos a nuestros hijos que sabemos que
Sabemos que cruzar la calle es algo que puede ser peligroso, por lo tanto no esperamos que nuestros hijos nos pregunten, ¿me puede enseñar a cruzar la calle? O no esperamos si nosotros les preguntamos, ¿puedo enseñarte cómo cruzar la calle? Sino que nosotros tomamos la decisión de que desde el momento en que salimos de la casa, es importante que ellos aprendan a cruzar la calle. Entonces ellos envían cuándo deben cruzar la calle y cómo es la manera correcta de cruzar la calle. Así también con la integridad sexual o con los temas de la sexualidad. Nosotros podemos apoyarles mucho si les damos la mano que pueda ayudarles, sin esperar a que ellos nos pidan o sin esperar a que ellos estén en una situación donde necesiten nuestra ayuda. Si nosotros les damos la primera impresión sobre el sexo, sobre la sexualidad, ellos van a aprender, mis padres son las personas a las cuales les puedo preguntar cuando tenga dudas de la sexualidad. Eso porque tenemos una conexión con nuestros hijos donde sabemos que somos un espacio seguro para ellos o queremos ser ese espacio seguro para ellos, donde ellos puedan abrirse con nosotros. Y eso es lo que queremos, que nuestros hijos aprendan en un espacio seguro, en un espacio amado, con verdad, porque si les enseñamos eso, ellos van a tener preguntas, siempre van a haber preguntas, y luego esas preguntas van a ser llevadas a otro lugar que no es tan saludable, que no es tan seguro como el espacio que nosotros podríamos ofrecerles. Entonces, siendo proactivos en eso y no reactivos, es lo que he estado comentando. No debemos esperar a que nuestros hijos nos pregunten, porque siempre nuestras conversaciones deben ser apropiadas a la edad de nuestros hijos, pero podemos iniciar con algo simple y fácil, como nuestra familia, como los temas que estén relacionados con nuestra familia, específicamente con los temas de nuestra familia. Y también algo que queremos mencionar es que hay muchos mensajes que el mundo le puede dar a sus hijos. Mucho de eso puede ser confuso, puede ser em, inapropiado para ellos. Em, por ejemplo, o entonces en hay, la cultura nos enseña que el sexo es algo que se hace, que es para mostrar un show, para comercializarse o para la em, felicidad a corto plazo. Aprendemos de Hollywood, de las películas e incluso de la pornografía. Ese no es el diseño que Dios tenía para el sexo. Entonces es muy empoderante cuando las familias pueden empezar estas conversaciones, liderar estas conversaciones, más que dejar a nuestros hijos solos lidiando con esas situaciones y que aprendan del mensaje del mundo, que puede ser muy confuso y nada alineado con la sexualidad que tenemos, o que aprendimos de nuestros padres verdaderos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es desarrollar su mensaje. Los padres verdaderos han tratado de ampliar una nueva cultura, em, que es algo muy importante porque los llamamos padres verdaderos porque ellos están iniciando una nueva cultura, una nueva era y están tratando de enseñarnos cosas que nuestros padres físicos, incluso unas generaciones atrás, no sabían cómo tener esas conversaciones sobre cualquier tema que tuviera que estar relacionado con la sexualidad. He escuchado muchas conversaciones interesantes sobre cómo sus padres o sus abuelos estaban tan avergonzados de hablar de temas de sexualidad con sus hijos, incluso en temas como hablar de la menstruación con su hija o la pubertad. em, Eran temas difíciles para ellos. Entonces las mujeres estaban solas al tener que aprender de esos temas, porque había mucha vergüenza alrededor de ese tema.
Entonces nosotros sabemos de nuestra fe, porque de dónde viene esa vergüenza que viene desde hace muchos años, pero ahora está bien cambiar eso, porque los padres verdaderos nos enseñan qué tan profundo es esto, qué tan importante es esto. Y lo que nuestra creencia principal es lo que debemos creer, lo que debemos pensar, es lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Lo que quiero decir aquí es que reflexionen sobre cómo ustedes aprendieron de niños sobre la sexualidad y qué es lo que les gustaría cambiar, qué es lo que les gustaría que fuera mejor para su familia, para sus hijos, y mantengan eso como un punto de guía en sus conversaciones, para que así puedan tener esos valores fundamentales de manera clara, porque probablemente si ustedes no lo hacen, ellos van a aprender en la escuela, con sus amigos, con los demás. Es una buena tarea que pueden empezar a hacer. Pueden iniciar hablando más bien con su pareja, con su esposo o esposa, sobre, hey, ¿cómo fue que usted aprendió sobre la sexualidad? ¿Cómo podemos hacerlo mejor para nuestros hijos? Entonces, primero, empiecen con pequeñas conversaciones que se suman. Yo era una persona que tuvo la experiencia de tener la charla grande, la charla importante, donde mis padres se acercaron a mí, yo estaba empezando la pubertad y ellos me dijeron, ah, esta es la sexualidad y me lo mostraron en una pizarra y creo que muchos de nosotros tuvimos la experiencia de tener la charla, donde es básicamente tener una sola conversación que está diseñada para o que tiene el objetivo de darnos toda la información que necesitamos para toda la vida y nunca más tener que hablar de la sexualidad con nuestros padres o con nadie más. Pero no tiene sentido porque hay muchas otras preguntas que pueden surgir después de esta charla. Entonces, esta presentación o esta sección se refiere a tener pequeñas conversaciones que poco a poco se van sumando y que van ayudándole a sus niños a entender los temas que tienen. Y sobre todo piensen en las cosas iniciales. Entonces, por ejemplo, algunos le llaman el método de las gotitas, darle pequeñas gotitas poco a poco sobre un tema. También eso puede ayudar a normalizar algunos temas de los que se hablen, sobre cómo hablar del cuerpo, de su cuidado personal, de la higiene, de la privacidad que tiene que tener en su cuerpo, sobre su cuerpo. Tener estas conversaciones pequeñas son buenas para hacer que se normalicen estos temas al hablarlos con ustedes como padres. Y también nosotros como padres, cuando los niños son pequeñitos, no tiene que ser una conversación larga, puede ser una sola oración que les digan, porque saben que la capacidad de atención de sus hijos es pequeñita y saben que van a tener conversaciones cortas con ellos y que ellos se van a aburrir pronto. Entonces, no tienen que pensar en una conversación larga, sino en conversaciones pequeñas. Y cuando empiezan a tener esas conversaciones, pueden tener confianza con sus hijos, donde ellos sientan que pueden venir a ustedes con cualquier tipo de pregunta y que ustedes, con cualquier tema relacionado con la sexualidad, que pueden preguntarles a ustedes. Cuando ustedes primero hablan de un tema, puede traer otros temas a colación y primeramente pueden empezar, por ejemplo, a decirles sobre la diferencia entre hombres y mujeres, qué es lo que los hombres hace, qué es lo que hace que los hombres sean diferentes de las mujeres de manera física. Y puede que eso sea una conversación que se vuelva natural. Y después de eso, ellos pueden tener preguntas, entonces, ah, ¿de dónde vienen los niños? ¿Cómo se crean los niños? Y de la conversación anterior, ustedes les pueden explicar, ah, hay hombres y mujeres, hay niños y niñas que cuando crecen se convierten en hombres y mujeres, y de ahí se vuelve un proceso gradual, donde ustedes van creciendo en su familia de acuerdo a sus propias ritmos, de acuerdo a su propio ritmo. Entonces siento que esto puede ser más fácil para ustedes porque es poquito a poquito, es más fácil para ellos, porque cuando ustedes tienen una conversación al inicio de la pubertad, va a ser incómodo.
Lo que siento que es complicado es que es grande, que es muy importante construir toda esta base antes de los temas más problemáticos, porque, por ejemplo, durante la pubertad es donde pueden surgir los temas más difíciles, donde ellos de verdad necesitan el apoyo de ustedes, donde los retos van a surgir, pero también puede ser más incómodo hablar al inicio, iniciando ya en la pubertad, pero si ustedes tienen un fundamento, eh, donde si usted ya tiene un fundamento donde los muchachos se sienten solitarios o sienten que no pueden hablar de eso con ustedes, ellos van a sentir que si tienen preguntas sobre ese tema, no lo pueden hablar con ustedes. Entonces, por ejemplo, cuando estaba dando esta charla por primera vez, le pregunté a mis hijas, que son de 10 y 12 años, yo les pregunté si tenían alguna recomendación sobre cómo deberían hablar los padres con los hijos. Ellas dijeron, sí, empiecen temprano, porque yo empecé a trabajar con School of Love desde hace un año. Entonces, estas conversaciones empezaron a crecer en mi familia desde hace un año más o menos. Entonces, mi hija mayor de 11 años ya no era tan joven cuando empezamos a tener estas conversaciones. Y yo le pregunté, entonces, ¿por qué empezar temprano? Sí, porque si no, va a ser incómodo. Porque tal vez para las hermanas mayores ya ellos ya tienen una idea de hablar de la sexualidad es incómodo, pero los más jóvenes están empezando a hablar de esto y para ellos se volvió algo normal, parece que es un tema normal. Entonces, estoy feliz de poder empezar esta conversación con ellos y de que ahora ellas se sienten más abiertas de hablar conmigo sobre cualquier pregunta que tengan, pero ese fue el consejo que ellas me dieron. El lenguaje corporal importa, porque la cultura que ustedes construyen en su familia es importante. Esto puede de verdad establecer el tono sobre cómo ustedes hablen de la sexualidad en su casa. Por ejemplo, lo que yo aprendí es que deberíamos aprender a tener em, palabras anatómicamente correctas de la parte del cuerpo. ¿Cuáles son las palabras del cuerpo? Para que sus niños entiendan que no es vergonzoso hablar de esas partes del cuerpo. Por ejemplo, Andrew, el director de Hainun, decía en otra presentación que ustedes deberían también pueden tener los temas de su propia familia. Em, Algunos tienen un lenguaje, por ejemplo, si tienen familias internacionales, pueden haber varios lenguajes, entonces pueden haber varios conceptos o varias formas de hablarle a una parte del cuerpo. Entonces, una forma del cuerpo en la que la familia se sienta cómoda hablándolo. Em, entonces, es bueno enseñarles que hay partes importantes del cuerpo y que no tenemos miedo de hablar de ellas, para que ellos tampoco sientan miedo de hablar de eso cuando sean mayores. Y enseñarles que estas son partes sagradas del cuerpo, el valor que Dios quiere que tengan de estas partes del cuerpo. Es importante que ellos la protejan y la cuiden, pero no porque estén avergonzados de eso, sino porque son especiales y porque tienen que mantenerse en privado con un objetivo claro. Entonces, cuando establecemos este fundamento, eso se va a volver algo mejor para el futuro cuando hablemos de temas más profundos para los jóvenes. Cuando entren en la pubertad, va a ser más fácil hablar con ellos al respecto. Sí, al hablar de los temas de las partes del cuerpo sin sentirnos incómodos, porque si no hemos hablado de ello y de repente lo hacemos, va a ser muy profundo, va a ser muy intenso. Tal vez entonces ellos se van a sentir incómodos o tal vez ustedes se van a sentir incómodos. Entonces, si podemos crear este vocabulario, es un buen fundamento para las conversaciones futuras. Entonces, aquí hay algunos puntos de partida em, donde pueden empezar la conversación, de cómo pueden empezar la conversación. Empezar con historias de nacimiento, a su propio nivel, de cómo un bebé nace.
Algunas personas preguntan, oh, ¿cuál es la edad apropiada? Nosotros nos adaptamos a la edad del bebé, del niño, y le podemos dar algo de contenido nuevo, pero piensen como que sea solamente iniciar la conversación. La primera vez solamente le dan una pequeña información que esté basada en el nivel de entendimiento que ellos tengan y poco a poco le van dando más. Entonces, por ejemplo, historias de cómo nacen los bebés de manera apropiada para el niño, de manera que él entienda, es un buen punto de inicio. Algunas mamás que le enseñan eso a los padres o a otros padres hablan de es genial cuando podemos darles poquititas gotas de estas historias, porque así pueden darle la impresión de que, esto es un milagro, eso es algo genial. Y cuando nos apoyamos en eso y les eventualmente les explicamos de cómo realmente viene los bebés del matrimonio, de una relación sexual, entonces ahí pueden relacionarse con esta increíble, con este increíble milagro. Eh, oh, wow, los bebés llegaron al mundo, eso es increíble. Yo recientemente aprendí que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, hay una pequeña chispa que se libera dentro del cuerpo de la mujer. Eh, un, y ustedes pueden investigar sobre esto en línea, sobre unos pequeños fuegos artificiales o un pequeño Big Bang que se da dentro del cuerpo de la mujer cuando esto ocurre desde el inicio de la vida. Entonces es de verdad un milagro y podemos mostrarles o hablarles esa idea a los niños del milagro de la vida, de qué tan especial es esto para Dios. Y también los días de las situaciones diarias son puntos de enseñanza que podemos utilizar. Em, es una lástima que el contenido de hoy en día esté muy desalineado con el mensaje que Dios tiene, pero en algunos puntos podemos utilizar eso como ejemplo para empezar la conversación con nuestros hijos sobre, preguntándoles, ¿qué piensan de esta decisión? ¿Qué piensan sobre esto? Entonces, al pensar en alguna serie de televisión, pueden utilizar ejemplos de la serie de televisión o pueden preguntarles, ¿cuál es tu opinión de esto? ¿O qué es lo que hablan tus amigos de este tema en la escuela? Entonces, es genial si podemos utilizar conversaciones previas y hacerlo algo que sea una tradición familiar. Y así, ¿saben? También podemos honrar la curiosidad dada por Dios que ellos tienen. Cuando un niño viene con una pregunta, es un honor como padre que ellos se sientan en confianza de querer saber de eso y que uno pueda explicarles eso. Entonces, por favor, reciban con gracia cualquier pregunta que sus hijos tengan. Un amigo mío me decía que su hijo, ella no es del movimiento, pero decía como su hijo tenía preguntas y ella sintió, ¿cómo es que me puede preguntar eso? Ella quería correr cada vez que su hijo le preguntaba algo, porque no era natural para ella de hablar de eso. Preguntas que tenían que ver con el órgano sexual de las mujeres, de los hombres, y, pero en realidad es es algo tan importante. Em, Entonces pueden pensar, ellos de verdad me tienen confianza, de verdad quieren conectar conmigo, o de verdad sienten que pueden preguntarme esto y yo puedo ser el transmisor del mensaje de Dios. Y ustedes siempre pueden tomar tiempo, no importa, no tiene que ser todo rápido, porque puede haber momentos donde sus hijos les hagan preguntas de temas que ustedes no saben. Entonces ustedes pueden decirle, hey, voy a investigar un poco, permítame investigar esto o pensarlo por unas horas y luego podemos hablar al respecto. Permítame preguntar, pensar de esto y podemos hablarlo en la cena, pero de verdad, hablen y denle una respuesta al respecto, porque ellos van a ver que ustedes de verdad toman interés en los temas que ellos preguntan. Y eso construye confianza en que, ellos pueden tener confianza en ustedes. Entonces, sí, quiero mostrarle algunas.
algunos recursos útiles que pueden utilizar. Leer libros juntos es de verdad muy bueno. Hay libros que de verdad ayudan con eso, que están basados, por ejemplo, en temas cristianos, que pueden ayudar a enseñar temas, valores muy importantes relacionados con el matrimonio. Em, por ejemplo, el diseño de Dios para el sexo es una serie muy buena que tiene temas apropiados para edad de 3 a 5 años, o de 5 a 10 años, o de 10 a 12 años. Esos son recursos que pueden ser muy útiles em, para poder entender las palabras correctas para transmitirle el mensaje a nuestro hijo, porque a veces no sabemos cómo decirlo o nunca lo hemos escuchado nosotros mismos, entonces puede ser normal que, es normal que no sepamos cómo explicarlo todo, pero los libros pueden ser una gran manera de entender eso, entonces pueden entenderlo juntos. Entonces, juntos, de verdad, es muy importante que lo hagan, que hagan toda esta experiencia de alguna actividad juntos, un momento de aprendizaje juntos. Y también pueden ver videos y discutirlos juntos. El canal de School of Love, de Escuela del Amor, tiene algunos videos, no tantos, pero sí. También en High Noon Latinoamérica hay algunos videos para padres que pueden ver en español y en portugués. Y también hay cursos basados en enseñanzas de fe que pueden apoyarlos. Ella ha encontrado algunos en línea que puedo compartirles. Ella ha hecho algunos podcasts con personas que desarrollaron estos cursos para los padres sobre cómo enseñarles a los padres de la sexualidad o cómo enseñar a los hijos directamente sobre la sexualidad. Creo que eso de verdad es grandioso, es un tema grandioso del cual pueden utilizar. También otros temas de media, discutir los temas en conjunto, en grupo, en comunidad, ver películas que traten de esos temas de manera saludable o hablar de manera crítica de alguno de los temas que sus hijos vayan a ver, porque también tenemos que ser críticos del tipo de contenido que veamos, pero cuando nuestros hijos sepan el diseño original de Dios para la sexualidad, es mucho más fácil aprender a hablar de eso con relación a los temas que no están alineados con el diseño de Dios para la sexualidad. Porque así pueden entonces discutir esos temas y pensar, ok, ¿qué pasa cuando vamos en este camino? ¿Qué pasa cuando vamos en este otro camino, en el camino de Dios? ¿Cuál es más beneficioso para ellos en el futuro? Muchas gracias por ver hasta el final. Solo quería recordarles que si quieren ser parte de esta experiencia, por favor, únanse a nuestro grupo de WhatsApp de eventos. Es el único lugar en donde vamos a compartir en nuestras redes sociales. Todo esto va a estar en la descripción del video. Y bueno, muchísimas gracias y espero verlos en la próxima.